Mi nombre es Edgar Corpus Reina. Es el segundo parcial para la clase del profesor Félix de la tesina. Eh, es el parcial, el avance para el parcial 2. Voy a empezar a platicar un poquito, voy a explicar mi tema de lo que ya le estoy avanzando, bueno, ya lo que le avancé, lo que le agregué de este parcial, del 2 de cositas que me faltaron, otras cosas que quería resaltar, y pues todo referente a el mismo tema que es el amparo. Bueno, algo muy importante para el amparo son los plazos y los términos. Muchos abogados cuando van iniciando pues se sacan de onda como que plazo y el término, qué es plazo, qué es término. Bueno, el plazo se comprende como es el tiempo determinado hacia la culminación de un determinado tiempo. Por ejemplo, el plazo se notifica hoy el actuario, se constituye en el domicilio, se da por notificado hoy a la persona, al día siguiente empieza a contar un término de 8 días para hacer la contestación de la demanda. Es donde empieza a correr el plazo. De ese día, en 8 días en adelante, empieza el plazo. ¿Cuál es el término? El término es el último día de ese plazo. Es cuando ya se consuma el acto. Se entiende pues término como el momento preciso en el que se consuma el acto. Plazo, pues el periodo de tiempo. Pues para qué se culmina, pues es la pretensión que por mi contestación yo voy a negar o voy a contrarrestar las pretensiones de la demanda inicial. Es para hacer valer un derecho, el cumplimiento, lo que le comentó cuando 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 se da el término. Bueno, este término tiene un común de 24 horas. Eh, por qué digo que son 24 horas? Eh, porque haz de cuenta que la oficialía de partes empieza a recoger escritos desde las 9 hasta las 2:30 de la tarde. De ahí regresan ellos, de ahí regresan ellos a las 5 y hasta las 12 en el buzón uno puede entregar solo casos de término. Por ejemplo, en el buzón nocturno, a que le comento que es hasta las 12, nada más pueden ser términos, contestaciones, requerimientos, pero por ejemplo demandas iniciales o otras cosas que no se determine un plazo urgente, esas sí las voy a meter en el debido tiempo. Le comento, ¿por qué son 24 horas? Porque si yo en el buzón le meto mi término, por ejemplo, lo meto a las 12 de la noche, que es la última hora, ya lo meto en el buzón, se sella y todo, para que el día siguiente, a las 9, ellos la sellen, la pasen al juzgado y la integren debidamente al expediente. Por eso son 24 horas, de 9 de la mañana, supongamos del viernes, supongamos que fue el jueves, a las 9 de la mañana, cuando empezó a abrir oficialía de partes y empezó a correr mi término, hasta el viernes, que fue cuando ellos lo sellaron. Pero ¿por qué? Pero yo no la presenté el viernes, yo la presento en la noche, mi término, y hasta el viernes ellos lo sellaron y ya lo integran al expediente, pero yo ya, ¿cómo se llama? Yo ya cumplí. Por ejemplo, en materia penal, como se trata de agilizar el trámite, como casos urgentes, es de momento a momento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se trata de agilizar. Una persona estaba en prisión preventiva, le dieron sentencia favorable a él, lo eximieron de los cargos. Inmediatamente, en ese momento se gira el oficio. ¿Para qué? Para su liberación.
de la persona para que no pierda más tiempo y privada de su libertad. Por eso es más rápido. O supongamos a alguien que está incomunicado, si es caso penal, que está incomunicado, se promueve un amparo, aunque no sean días ni horas hábiles, hay alguien en la guardia y me lo tienen que recoger por ser de caso urgente. Si no fuera de caso urgente, lo tengo que hacer en horas y días hábiles. Por eso ahí le comento que ese es el plazo de momento a momento. El objetivo, por ejemplo, del otro, el objetivo es, por ejemplo, son 24 horas, ampliar la oportunidad de las partes a 24 horas del día del vencimiento. Lo que se trata es eso, objetivo de ampliar la oportunidad de que yo pueda contestar las pretensiones. Prosigamos. Algo muy importante que va de la mano con el amparo son los derechos humanos y pues las garantías. Ahorita vamos a ver lo que es derechos humanos. Bueno, los derechos humanos todos los tenemos sin excepción o discriminación por género, forma racial, nacionalidad y muchas cosas más. Son derechos y obligaciones. Bueno, si han escuchado que cada derecho pues atrae una obligación. ¿Esto para qué? Pues para el debido funcionamiento pacífico de la sociedad. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, es un derecho inalienable. ¿Qué quiere decir? No se puede restringir. No tiene, por ejemplo, tampoco un plazo de vencimiento. O digo, una prescripción de decir, no, de aquí a los nació y hasta los 10 años, no. Es alrededor que culmine su vida humana. Pues lo digo, no tiene prescripción. Son derechos humanos. ¿Por qué le digo? Porque esos derechos humanos deben de estar debidamente constituidos en la Constitución, en nuestra Constitución política o Carta Magna. Cuando están debidamente constituidos ya están tutelados. Por eso digo, por eso hablo de esto. Tú tienes el derecho humano, pero en la Constitución tú tienes la garantía de que ese derecho se te respete. Ahorita mencionamos un poquito de eso. Tú tienes la garantía de que se te respete. Y como le comento, no se pueden restringir. En ocasiones sí se puede restringir. Por ejemplo, si una persona tiene un proceso penal por privación de la vida de una persona, como le comento, hay algo que se llama garantías individuales. Esa persona también tiene sus garantías. ¿De qué? De que se le tutele ese derecho. ¿A cuál es? A la vida. Por lo tanto, a la persona que cometió la privación de la libertad se le restringe el derecho a la libertad. Vamos a continuar un poquito. Algo muy importante de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías. Le digo, ¿por qué lo resalto? Porque es cuando se garantiza que otorga esa Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en casos y con las condiciones que ella misma establezca. Es lo que le comentaba, de restringirle el derecho a la libertad, pero porque está constituido debidamente ahí. Perdón, por lo que le comento, que ya está siendo garantía de los derechos de otra persona. Es como dice, ¿de dónde termina el derecho mío? Donde empieza el derecho de alguien más. Aquí vamos a ver algo. Están protegidos por el amparo constitucional. En el caso de que un derecho humano no esté protegido por una garantía individual, le digo, el derecho humano se tiene que garantizar debidamente en la Constitución. De no ser así, se puede recurrir a un amparo para cumplir esta función. ¿Qué es lo que quiere decir? De un derecho humano que yo sienta, o no que sienta, que en realidad yo lo vea que es fundamental para nuestra coexistencia o existencia de la persona, yo puedo promover un juicio de amparo. ¿Para cuál? Para que este derecho se pueda debidamente constituir.
y ya me lo garantice la ley. Continuamos. Aquí tengo unos ejemplos de garantías y pues voy a dar la explicación. Te digo, de lo que nos garantizan. Por eso es garantías. Derechos humanos y sus garantías individuales de cada persona. ¿Sí? ¿Es correcto? El artículo 27 de la Constitución Política lo resume así. Aquí hablamos de la propiedad. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Qué es esto? Básicamente es el derecho que yo como particular adquiera el derecho de yo llegar a ser poseedor de una propiedad, de hacer mi patrimonio. Esa es la garantía que me ofrece la Constitución. ¿Qué otra garantía tenemos? Las garantías de seguridad jurídica. Bueno, son todos los mecanismos que protegen la privacidad y el debido proceso de los individuos. La Constitución mexicana lo describe pues en el artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesión o domicilio si no es mediante mandato escrito. Y eso tiene que ser por una autoridad federal. Tenemos la garantía de que no se nos moleste si no existe un procedimiento previo o un mandato de una autoridad. Es lo que nos garantiza la Constitución, que no se nos moleste, que estemos tranquilos, que estemos en paz, a menos de que hayamos hecho algo y por lo cual ese mandato pues va a hacer que hagan actos de molestia. Tenemos por ejemplo la garantía de igualdad. Bueno, ahorita estaba comentando que los derechos humanos pues tenían derecho a la no discriminación, pero formalmente en la Constitución pues ya está constituido, ya está tutelado, ya nos es una garantía, las garantías a la igualdad. Miren, son todos los mecanismos que garantizan la eliminación de distinción entre individuos, entendiendo que todos son iguales y por lo tanto están en una misma situación frente a la ley. Todos somos iguales, no se nos debe de molestar, no se nos puede señalar de ninguna manera. Es lo que nos garantiza la Constitución. Miren, aquí otra. Garantías de la libertad. Son las garantías que aseguran que el individuo pueda actuar de manera libre en la sociedad. Se puede suprimir este derecho pues si nosotros cometemos algún acto ilícito y se nos restringiría nuestro derecho, pero es una garantía. Puede ser restringido, sí, si afectamos la garantía de otra persona. Es una sanción. Permítame poquito. Así como lo comento, ya estamos, perdón, pensé que se había parado. Como lo comento, es una garantía que nosotros tenemos. A veces, digo, muchos se confunden en derecho, bueno, si son derechos humanos, pues todo lo entendemos que pues por lógica tienen que ser aplicados, más cual a veces no sabemos porque, un ejemplo, pasó algo y ¿por qué este bien no fue debidamente tutelado? Bueno, porque no estaba debidamente constituido. No está debidamente constituido. Por eso expuse esto que siento que me estaba faltando para hacer el complemento en cuanto al amparo. Y muy importante resaltar las ¿cómo se llaman? Las garantías. Y todo esto pues va de la mano pues para nuestra petición para poder formular un amparo debidamente.
Porque si yo quiero buscar la protección de un bien jurídico, el cual pues no está debidamente constituido, pues entiende que la demanda no va a radicar, no va a proceder, no va a culminar en nada. No va a culminar en nada y va a ser desechada. Bueno, eso sí era muy importante resaltar esto. Muchas gracias, profesor. Y nos seguimos viendo para retomar la clase y y lo que nos falta. Muchas gracias por haber sido escuchado por usted. Hasta luego.